el análisis de lucro cesante es el margen de contribución. De hecho, en eso se fundamenta un poco en el porcentaje del margen de contribución. ¿Qué elementos podemos entender que se consideran, digamos, como para levantar este margen de contribución, que sin duda alguna es un elemento fundamental para luego la obtención de la suma asegurada, estimada Eduardo? A ver, el margen de contribución es exactamente igual al margen de contribución que puede manejar cualquier industria, ya sea una empresa comercial o una industria manufacturera, una fábrica, y básicamente está enfocado en varios temas, y para hacerlo más fácil vamos a hacer un ejemplo con la misma compañía de seguros. La compañía de seguros tiene un margen de contribución que nace después de todas los valores que forman parte de todas sus cuentas. Al final del día, básicamente, vamos a poner un ejemplo tan simple como ingresos, sus egresos, sus reservas, sus provisiones, al final del día te da el margen de contribución. Sobre el margen de contribución, tú vas a aplicar todos los gastos de la compañía y al final del día te va a generar una utilidad técnica. Esa utilidad técnica es la que te va a permitir saber si eres efectivo o no eres efectivo con tu negocio. Si le pasamos y hacemos la analogía con la industria, en la industria es exactamente igual. Entonces tú para formar, digamos, para construir un lápiz, tú necesitas un suministro de materiales, de materia prima, ¿verdad? Necesitas mano de obra y necesitas probablemente ciertos insumos que van directamente en función de la producción. Esos insumos tienen un gasto y obviamente tú tienes un costo de ventas y en función de tus ingresos, tú tienes tus ingresos menos tu costo de ventas. En tu costo de ventas está, digamos, inmerso todo lo que implica tu costo de ventas, ya sea por temas de materiales, de suministros, de químicos, de lo que tú necesites para formar eso, además de todo lo que es la parte comercial que necesitas, y al final del día, después de tus ingresos menos tu costo de ventas, vas a tener tu margen de contribución. Y sobre ese margen de contribución, obviamente van a venir todos esos gastos que no están inmersos en la producción como tal, y al final te da la utilidad, que es la utilidad de operación del negocio. Muchas gracias, Eduardo. El lucro cesante se emite luego de una inspección de riesgos. ¿Qué podemos responderle, mi estimado Carlitos? Muchas gracias. A ver, no creo que es mandatorio el hacer una inspección de riesgo, pero sí es indispensable, lo cual es diferente desde el punto de vista de suscripción, del punto de vista de establecer las necesidades del cliente y establecer el riesgo. Hay un factor muy importante en la inspección de riesgos que es el cuello de botella de la producción. Podemos tener una planta que tiene 100 maquinarias que hacen exactamente lo mismo. Si una de las máquinas se afecta, la producción no se afecta en gran medida. O podemos tener lo contrario, una fábrica con miles de máquinas donde toda la producción se concentra en una máquina y luego se vuelve a repartir en muchas más. Ese cuello de botella, el determinar el cuello de botella, la pérdida máxima probable de ese cuello de botella, es la base para una adecuada suscripción de una póliza de lucro cesante. Correcto. Vallito, volviendo al tema, las compañías de seguros les atrae mucho, y te pregunto porque han sido muchos años de asegurador, Vallito, ¿les atrae mucho los grandes complejos industriales para lucro cesante? ¿O también se puede asegurar? Hay muchas personas que ahora mismo tienen negocios pequeños, locales comerciales o negocios pequeños. ¿También es posible asegurar lucro cesante para estos negocios pequeños? ¿O definitivamente el lucro cesante está definitivamente en un target de grandes empresas? ¿Qué podemos responder a esto, Vallito? Yo pienso que todas las empresas tienen la posibilidad de asegurarse con una cobertura de lucro cesante.
El tip o tal vez el secreto de esto es establecer correctamente una suma asegurada, ¿sí? Y de alguna manera establecer correctamente también cuál va a ser la cobertura primaria de ese lucro cesante, que como les digo y como hablamos hace algún tiempo y Carlitos lo mencionó perfectamente, también es incendio, rotura de maquinaria y básicamente una empresa, en el sector comercial no necesariamente tiene maquinaria que pueda ocasionar un lucro cesante. ¿Puede ser ocasionado por un incendio? Por supuesto que sí. ¿Por una inundación? Por supuesto que sí. ¿Por un terremoto? Por supuesto que sí. Entonces, mientras esa cobertura primaria que ocasione esa pérdida consecuencial, también pueden asegurarse sin ningún problema, como las grandes industrias. Y desde el punto de vista del apetito de riesgo de las compañías de seguros, pues yo pienso que siempre habrá un apetito de riesgo por algo que pueda ser asegurable y que esté correctamente conformado y éticamente definido, como lo hemos conversado mucho. Muchas gracias, mi estimado Eduardo. Bien, lucro cesante, entonces, un tema supremamente importante. La cobertura dice, señala este manual, la Suiza de reaseguros, que Carlitos estuvo algún tiempo por allá, que el objetivo de esta clase de seguros es absorber los efectos del daño material en la producción de una empresa, es decir, asumir el importe que la empresa hubiese obtenido de no haber ocurrido la interrupción. Cuando estamos ajustando lucro cesante, estimado Carlitos, muchas veces los aseguradores suelen decir, vean, para ajustar lucro cesante mejor tráiganme a un contador porque ahí vamos a entender mejor las cosas. Es así, Carlitos, siempre es importante tener ese conocimiento contable para poder desarrollar estos ajustes de lucro cesante, porque nos toca ir al menudeo, toca ir viendo ítem por ítem, validando todos estos detalles contables. Para ajustar un siniestro de lucro cesante se requiere un conocimiento financiero. Uno de mis últimos ajustes que pude hacer fue un siniestro de $23 millones de lucro cesante en Ecuador, una industria muy grande que estuvo paralizada. Y el proceso de ajuste nos tomó 6 meses de por lo menos 2 reuniones de día completo semanales para poder establecer una suma justa. Y en esa póliza habían varias cosas complejas, como cubrir el material en proceso, había material terminado que no se podía entregar. En fin, la única forma de poder hacer un ajuste es con un equipo de personas donde tengamos el apoyo de una persona con conocimientos financieros y conocimientos de esa industria en particular. Correcto. Muchas gracias, Carlitos. Sí, definitivamente los peritos de seguros, puntualmente los ajustadores de siniestros, al recibir una notificación de ajuste de siniestros en lucro cesante, pues a veces se prenden las alarmas porque siempre se dice, bueno, ¿qué tipo de empresa es? ¿Qué tipo de industria es? Para justamente acompañarnos de personas que tengan conocimiento vasto del aspecto para poder ir analizando los diferentes puntos. Te habrás topado, Vallito, en tu trajinar asegurador con temas y temas, casos y casos en lucro cesante. De pronto traes a la memoria algún tema de estos de lucro cesante que te haya causado un particular interés. Sin duda alguna, cuando hablamos de lucro cesante es, como decía Carlitos, sentarse, y son sesiones y meses y charlas y luego reuniones con el asegurado y a veces esas reuniones tensas, complejas, pero sin duda alguna con humo blanco al final. Te habrás topado, Vallito, si nos puedes recordar tal vez alguna o algunas en tu experiencia. Sí, tuve en mi vida profesional, y yo creo que Carlos va a estar de acuerdo conmigo, yo he tenido 3 casos de lucro cesante. Uno de los que más recuerdo, porque fue realmente una lucha fuerte de criterio, más que de criterio, de poder hacerle
comprender al asegurado cómo funcionaban las coberturas, y Carlitos nos puede dar su opinión al respecto. Él decía lo siguiente: era una empresa que hacía un tema de perfilerías, y básicamente digamos, el componente principal de la máquina principal tuvo una avería, y bueno, traer el repuesto era tremendo, porque era un cilindro inmenso que era parte de la máquina, entonces iba a tomar mucho tiempo. Esta empresa era una empresa muy, muy ordenada, muy prolija, y ellos tenían siempre la precaución de tener un stock de mercadería terminada para la venta. Entonces, después de hacer el análisis, se determinó, les voy a dar un ejemplo, que su pérdida de producción, es decir, cuánto dejaron de producir, eran, por decirles, $1 millón. Y obviamente, como la cobertura no es la pérdida de producción, sino la utilidad que dejas de percibir a consecuencia de, él decía, bueno, yo no perdí tanto porque en stock tuve $500,000, ¿ya? Entonces esos $500,000 los pude vender, pude cumplir con mis obligaciones y todo, y al final lo que en realidad perdí como producción fueron $500,000. En resumen, lo que él nos decía es, mira, yo realmente perdí $1 millón. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿por qué? O sea, no perdiste $1 millón. Entonces el concepto era el siguiente: lo que pasa es que si yo hubiera producido el $1 millón, con mi stock de 500,000 hubiera vendido 1.500.000. Yo le decía, mira hermano, ok, o sea, el concepto que estás diciendo puede ser, pero entonces ¿para qué estaba el stock primero? Y segundo, yo le decía, mira, el concepto de la póliza de lucro cesante es no hubiera vendido más si hubiera producido más. No es ese el concepto es cuánto dejé de percibir a consecuencia de que dejé de producir. Y gracias a Dios no perdió tanto porque tenía un stock que pudo seguir vendiendo. Entonces su pérdida de utilidad no fue tan alta como que si hubiera dejado de vender 1 millón. Ese fue el concepto que nos tomó muchísimo tiempo poder hacerle comprender al cliente que no, que el concepto que él estaba manejando era otro. Entonces, y ahí sí hablamos con el gerente financiero, con el contador, les hacíamos explicar, dibujábamos en el pizarrón. Bueno, nos tomó por lo menos 1 mes y medio lograr a que salga humo blanco, ¿no? Claro que sí. Carlitos, de igual manera, tan importante el stock en las empresas, y eso se presta a veces a confusión, etcétera, pero claro, lo que vamos a buscar también, ya desde el aspecto aseguradores, de pronto una empresa que maneje buenos stocks justamente para que pueda sustentarse este aspecto tan importante. También habrás tenido anécdotas, estimado Carlitos, nos has manifestado algunas, pero de pronto de estas donde se presentan estas situaciones, estas reuniones tensas, estas cosas que nos hacen aprender mucho, ¿no? Y reflexionar también de los puntos de vista interesantes que suelen salir en estas reuniones. Precisamente por eso, cuando tú me preguntabas qué póliza para qué industria es la adecuada, tiene que, el resultado de hacer la póliza tiene que venir de un análisis conjunto. Y parte de ese análisis conjunto es el analizar las coberturas adicionales que una empresa puede necesitar en lucro cesante. Parte de eso, la reconstrucción o la repoblación de su materia prima o de su producto terminado, de su stock o de producto en proceso. Realmente una póliza de lucro cesante que pueda garantizar una adecuada indemnización es el producto de trabajo de varios años entre el cliente, asegurador, analista de riesgos, asesor de seguros, porque el tema de la industria es extremadamente complicado, o cualquier tema comercial es extremadamente complicado. En una pérdida económica, como consecuencia de una pérdida económica, hay una cantidad de pérdidas adicionales
que no están cubiertas por el seguro. Pocas de ellas podrían estar cubiertas con coberturas adicionales, con cláusulas adicionales. La única forma de poder establecer eso es cuando hay una conversación abierta, honesta, ética, con el asegurado, una inspección de riesgos, tal vez 1 o 2 visitas o más a la fábrica y la revisión de los documentos y el hablar sobre el respecto. Uno de los temas que yo me acuerdo en una pérdida de lucro cesante, el cliente hablaba de ¿qué contabilidad te presento? Terrible. ¿Sabes exactamente lo que estoy diciendo? Claro, la A o la B, Ajá, la real o la del fisco. Claro. Increíble, ¿no? Muchas gracias, Carlitos. Se busca entonces, dice el análisis de cobertura, contar con mecanismos que garanticen la continuidad del ingreso neto esperado, haciendo posible así para los propietarios continuar percibiendo los beneficios que el negocio estaba llamado a producir. El seguro de lucro cesante o de pérdida de beneficios proporciona protección sobre la base de lo que hubiese obtenido en caso de que no hubiera ocurrido el siniestro. Lo ha mencionado Eduardo Tarré y también lo ha mencionado Carlitos en sus comentarios.